Me preguntaron qué era la epigenética. Pensemos esto. Si de generación en generación se transmitiera una información donde queda como sin dejar rastros, queda como desapercibido, se pierde, ¿cómo evolucionaríamos? Entonces, a partir de la conexión entre el campo de la biología y la genética, se descubre justamente lo que es la epigenética y donde lo que se plantea es que la herencia genética no es un proceso cerrado. La epigenética es un término que está acuñado por el biólogo genetista escocés Conrad Waddington en 1940 y es la rama de la biología que estudia las interacciones entre la herencia y las circunstancias ambientales. Es la conexión que nosotros tenemos con distintas situaciones que a nosotros nos impactan, ¿sí? Que nos producen un estrés o nos producen un impacto emocional. La información sobre la totalidad del organismo está presente en cada una de las células a través del ADN, del código genético. Cada célula tiene la información del resto del cuerpo, como así la información que nosotros necesitamos para sobrevivir de generaciones anteriores, porque justamente lo que nos transmiten las generaciones anteriores es cómo tenemos que sobrevivir, porque el objetivo puntual es la supervivencia. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos que tener? ¿Cuáles son las situaciones de peligrosidad que nosotros tenemos que enfrentar y de qué manera las vamos a enfrentar? Esta información, más la experiencia que nos atraviesa, esta experiencia personal, es lo que nos va a permitir seguir transmitiendo de generación en generación. Así es como la historia familiar ya nos viene escrita, pero la genética, quiero aclarar esto porque es sumamente importante, la genética no nos condena. Una infancia donde se presentan ausencias afectivas, mal clima familiar, maltratos, violencias, discusiones familiares, dejan marcas en nuestras generaciones posteriores, inclusive en situaciones de contexto ambiental, como puede llegar a ser una guerra, acá lo que ha sucedido con la pandemia, salvo que sean sanadas por esas personas que atraviesan estas situaciones, se van a transmitir de generación en generación. Y no solamente tenemos que ver nuestro ADN y lo que implica como herencia, sino que tenemos que agregar que los genes que recibimos presentan justamente una memoria de esos ancestros o de nuestros progenitores, siendo una impronta de herencia genética que va más allá de la transmisión de las secuencias codificadas, que estas son estructuradas, ¿sí? Estas son fijas. Pero estos impactos de los que yo les hablaba antes son los que también se van a transmitir cuando no se pueden procesar, cuando uno no se puede adaptar. Gracias a la epigenética se constata que un cambio ambiental puede activar o desactivar un gen, alterando su forma de actuar. Y esto se hereda, explicando por qué hay genes activos o apagados y cómo pueden despertar frente a un gran impacto. Es como si fuera un interruptor. Los que experimentamos no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros descendientes, como si lo que codifica lo genético es la memoria de la procedencia de cada gen y su activación o no. A ver, representa un lenguaje tácito que se transmite para que otros actúen de una forma u otra y para evitar justamente, como les decía antes, lo que puede llegar a ser peligroso. Esto pone de manifiesto la existencia de una memoria transgeneracional y de un inconsciente familiar referente al clan y a la constelación que deja formada como una estela, dejando información y experiencia, siendo común a todos sus miembros, ¿sí? Cualquier generación a la que pertenezca. Se comprobó que según la vivencia que se haya transmitido, el estrés de la vivencia mejor especificado, uno puede tener genes metilados o no, lo que implica una transformación del ADN sin necesidad de alterar su código, por lo que puede despertar o no determinados genes, como les decía antes. Por ejemplo, descendientes de pueblos que han pasado por guerras, hambrunas, inmigraciones, se puede ver que los bisnietos sufren de ansiedades o miedos como los que han atravesado sus bisabuelos escapando o migrando a un lugar desconocido. Situaciones de abuso se transmiten justamente a posteriores generaciones. Ese distrés es lo que se va atravesando transgeneracionalmente. Y estos eventos no es que alteran nuestro ADN, pero sí activan los genes.
Jung consideraba que a través de la proyección inconsciente es que se transmiten las informaciones y la experiencia a través de conexiones neuronales. Esto explica cómo se activan y se mantienen vigentes y útiles las conductas y memorias incorporadas de sus antecesores. Las proyecciones inconscientes siempre alteran la percepción de la realidad y las conductas porque es el cuento que nos cuentan, es la información que nosotros tenemos inscrito, porque justamente a través de ellas el trauma transgeneracional regresa e introduce las mismas sensaciones que se manifestaron en otros miembros del clan familiar cuando ocurren situaciones que pueden ser distintas, pero emocionalmente tienen el mismo patrón, ¿sí? Es un inconsciente familiar, es una proyección inconsciente, y esto lo planteaba Jung.